Buenas tardes, nosotros somos el tercer equipo y vamos a hablar sobre los transportadores. Somos Valeria Simons Peñuelas y Adriana Rodríguez Terán. Para empezar, tenemos que saber qué son los transportadores. Estas son proteínas transmembrana que usan gradientes electroquímicos para mover moléculas entre ambos lados de nuestra membrana. Es decir, son proteínas ubicadas en nuestra membrana celular que conforman una red que lleva canales y muchos sistemas transmembranosos que estos transfieren nutrientes y productos del metabolismo, sustancias tóxicas, macromoléculas, electrones y muchos otros componentes celulares determinados para nuestro funcionamiento en relación a nuestras composiciones moleculares y nuestro estado energético de nuestras células. Los transportadores se clasifican de acuerdo a su tasa molecular y la primera clasificación son los transportadores de baja tasa molecular. Los mecanismos de transporte se clasifican en activo o pasivo, de acuerdo con su requerimiento energético. En el transporte activo se requiere la energía que deriva de forma directa o indirecta de la hidrólisis del adenosina trisfosfato u otras fuentes de energía para mover un ion o la molécula en contra de su gradiente de concentración. Y en el transporte pasivo es donde las moléculas se mueven desde una región de una concentración más alta a una concentración más baja. El transporte activo se divide en transporte activo primario y transporte activo secundario. En el transporte activo primario, el ATP es el que proporciona la energía. Entonces las enzimas transmembranas que hidrolizan el ATP utilizan energía procedente del ATP para impulsar el transporte de iones o moléculas. La enzima de sodio-potasio del ATP se encuentra en todas las células animales y esto mantiene potencial de la membrana celular bombeando tras iones de sodio de la célula para cada 2 iones del potasio que se traslada a la célula. Además es la cadena de transporte mitocondrial del electrón que se basa en la reducción del NADH, es decir, mueve el electrón a través de la membrana desde más bajo hasta la más alta, que esto genera la energía usada para mover motor vida. Y en el transporte activo secundario es el gradiente de concentración que genera el transporte primario, que se acopla para mover las sustancias a través de membranas, pero en este no se acopla el ATP. Entonces el potencial electroquímico es aumentado bombeando los iones en o de la célula y este potencial puede ofrecer la energía para el metabolismo. Por ejemplo, los iones del sodio se transportan a través de la membrana del plasma y el transporte activo de las potencias electroquímicas del gradiente de otro ion o molécula. Las bombas del hidrógeno aumentan en gradientes electroquímicos de los iones de hidrógeno en células para mover motor de respiración celular. En el transporte pasivo no hay un aporte de energía y está la difusión simple, que es el transporte espontáneo de un soluto específico que está impulsado por su gradiente de concentración. Este desplazamiento ocurre sin gasto de energía externa, es por eso que es un transporte pasivo. Y gracias a este mecanismo atraviesan la membrana sustancias solubles en ella, deslizándose entre los fosfolípidos. Y también está la difusión facilitada, que es el movimiento de un soluto a favor de su gradiente de concentración a través de una membrana que tiene lugar por canales proteicos o transportadores, que los canales son las proteínas transmembranas con forma de túnel. En la proteína de transporte es donde se extiende a través de toda la membrana y permite a las personas se difunden a través de la membrana. En la proteína de canal es la que funciona como un poro en la membrana que permite que las moléculas de agua o los pequeños pasen rápidamente a través de la membrana. En la proteína de canal con compuerta es que abre una puerta que los canales con una compuerta tienen un sitio de unión que es específico para ciertas moléculas o iones. Un estímulo provoca que la puerta se abra o se cierre.
y la proteína transportadora es específica para un ion, molécula o grupo de sustancias, ya que las proteínas transportadoras llevan el ion a la molécula a través de la membrana cambiando su forma luego de la unión del ion o a la molécula. También se encuentran los transportadores de membrana, pero de alta tasa molecular. Este ya se divide en 3 diferentes clasificaciones. Aquí ya tenemos los transportadores de la alta tasa molecular e iniciamos con la endocitosis, que este proceso permite a la célula adquirir cantidades masivas de sustancias pues sumamente específicas, incluso aquellas sustancias que no están demasiado concentradas en el líquido extracelular de nuestra membrana. La endocitosis se lleva a cabo, pues puede ser por 2 procesos. Fagocitosis, que esta es cuando una célula engloba a una partícula envolviéndola con pseudópodos que se extienden ya alrededor de esta membrana o de esta célula más bien. Y la pinocitosis, que es cuando la célula engloba gotitas de líquido extracelular dentro de minúsculas vesículas. Y después está la exocitosis, que esta es la que permite a la célula secretar macromoléculas mediante fusión de vesículas con nuestra membrana plasmática. Es decir, pueden exportar sus productos más fácilmente. Aquí tenemos una imagen en donde se ve la diferencia de la exocitosis y la endocitosis. Como las mismas palabras lo dicen, pues endo es como que dar entrada y exocitosis, pues exo de dar salida, de ya salir todo. La última clasificación de los transportadores de alta tasa molecular vendría siendo la transitosis, que este es el proceso de la combinación de la endocitosis con la exocitosis. Y también se puede utilizar para transportar un ligando extracelular desde un lado de nuestra célula y ya llevarlo a través del citoplasma y secretarlo desde la membrana plasmática en el lado opuesto. Aquí puse una imagen en donde se ve muy claramente cómo explica cómo es la endocitosis y cuando ya entra al medio sanguíneo, el medio tisular, se le llama vesícula de transitosis. Cuando ya va caminando eso y va de salida, a eso se le llama exocitosis. Después ya vamos a pasar con las funciones biológicas de los transportadores. Funciones biológicas. Una de ellas es que ayudan a regular el movimiento de las moléculas solubles en agua mediante la membrana plasmática y que también forman los canales proteicos, es decir, forman canales que dan la oportunidad de que moléculas pequeñas solubles en agua penetren o lleguen mejor a la membrana y así su desplazamiento es más fácil. Aquí pusimos algunos ejemplos para poder entender mejor las funciones biológicas de los transportadores. Pusimos a la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno en la sangre de los vertebrados. La hemocianina, que transporta oxígeno en la sangre pero de invertebrados. La mioglobina, transporta el oxígeno hacia nuestros músculos. Las lipoproteínas, que es la que transporta los lípidos por la sangre. Ya de estas se derivan pues el colesterol a lo que llamamos y ya esto se clasifica en IDL, VLDL, LDL y el HDL. Y por último tenemos a los citocromos, que esta ya es la transportación de los electrones. Aquí ya vamos a hablar de las enfermedades relacionadas a estos problemas. Elegimos 2 que pues una, la que va a hablar Valeria, es algo que realmente a lo mejor y no sabíamos de ella, pero ahorita vamos a ver. La primera enfermedad es la enfermedad de Kwashiorkor, que pues es la de los niños, todo mundo conocemos, que tienen su pancita así como que exaltadita. Y pues este es porque pues la cantidad de agua corporal es incrementada en total a su relación del peso, así como el volumen de no solamente el agua
el agua corporal, sino también el agua extracelular, de acuerdo ya con el volumen de su agua corporal total. Y aquí puse una imagen de un niño normal y un niño que padece esta enfermedad para notar las diferencias. Pues es muy lógico, ¿no? Ver cómo es esta enfermedad. El mecanismo de acción del litio a través de la enfermedad membrana eritrocitaria afecta, y por eso es que llega esta enfermedad llamada bipolaridad. La bipolaridad se caracteriza por los cambios de ánimo que tiene la persona, porque puede llegar a estar muy feliz, pero de repente también puede caer en depresión. Algunas personas que tienen estos episodios de cambio de ánimos pueden ser muy activas, a veces pueden tener problemas para dormir, sus pensamientos son muy rápidos, también pueden dormir mucho o tienen problemas para concentrarse, también pueden comer mucho o casi nada, igual pueden tener pensamientos en la depresión, suicidios, y algunos de los tratamientos pues no hay una cura en sí, pero a veces se les dan medicamentos o igual terapia. Y pues como conclusión, yo pienso que todos estos mecanismos de transportes, de membrana y cada uno de sus pasos son sumamente importantes y pues más bien esenciales para nuestra vida, porque pues es todo relacionado con nuestras células, y las células es una parte muy muy importante en nosotros los seres vivos. Y pues todo esto se da mediante esa comunicación, y pues ayuda a la célula a disponer de esos procesos para poder realizar cada cosa que nosotros queramos, y de una forma pues inconsciente y conscientemente. Es decir, o sea, pues que muchas veces, bueno, muchos de nuestros órganos más bien, o nuestros procesos se llevan a cabo de una manera ya natural, sin que nosotros como que lo necesitemos. O sea, es de a fuerzas que se llevan a cabo algunos procesos. Pues como conclusión, yo pienso que los transportadores son muy importantes, ya que muchos procesos tardarían aún más, ya que sin ellos muchos de los procesos tardarían aún más, como uno de ellos el proceso de regeneración de las células. Y pues en ese caso de que hay algún daño en el organismo, pues la recuperación sería más tardía y podría causarnos algún peligro. Gracias.